La importancia que el área del Golfo Pérsico tiene en la economía mundial analiza hoy el especialista en temas estratégicos Daniel Prieto. 3 conflictos mundiales han determinado las grandes recesiones que se han producido en el mundo en los últimos años. Hemos hecho un gráfico especial para explicar esto. En el año 73, con la guerra del Yom Kippur de Israel contra Siria y Egipto, los países árabes deciden, como venganza al apoyo que recibe Israel de la coalición occidental, crear la Organización de Países Exportadores de Petróleo y subir unilateralmente el precio del petróleo de $4 por barril, que estaba en esa época, a aproximadamente 10 primero y después $12 el barril entre el año 73 y el año 78. Esto duplicó los costos de la economía mundial, que dependía de la energía de petróleo para su abastecimiento, y generó una recesión que nosotros en Chile sufrimos el año 75. Pero el año 78 empieza otra crisis del petróleo, derivada de las protestas que se hacen contra el Shah de Irán. Irán es uno de los países principales productores de petróleo del mundo de la época. Pero el año 79 cae el Shah y nuevamente vuelve a subir el precio del petróleo por el problema de expectativas que se crea en la economía mundial. Pero en el año 80, Irak, viendo la debilidad que se produce en Irán, decide quitarle el territorio de Khorramshahr en el sur e inicia la guerra que al final dura 8 años. Eso vuelve a subir el precio del petróleo, generando una componente con la caída del Shah y con la guerra entre Irán e Irak que hace que nuevamente el precio del petróleo llegue a $35 por barril de la época, generando una crisis mundial que a nosotros nos llega el año 82. Poco después, el mundo empieza a aumentar su producción de petróleo y el precio del petróleo empieza a bajar. El exceso de oferta hace bajar el precio del petróleo. Y estamos en esta situación hasta que se produce ahora, en el año 90, la nueva crisis con la invasión de Irak sobre Kuwait, que lleva en un momento dado el precio del petróleo a 40. Pero para contrarrestar eso, los países productores y los países que tienen influencia en la economía mundial inducen a Arabia Saudita y otros grandes productores a aumentar su producción, de modo que logran, a pesar del conflicto, contrarrestar el efecto y bajarlo a $24 o $23 el barril, que es la situación que vemos hoy día. Probablemente si termina esta guerra, el precio va a bajar a $14 por barril, porque hay un exceso de oferta en el mercado. Pero veamos todo esto en el mapa mundial. Desde el punto de vista de la morfología estratégica, el mundo es como un gran organismo que vive de una sangre, que es el petróleo, que nace en un corazón, que es el Golfo Pérsico, y que se bombea por estas líneas de abastecimiento marítimo hacia Europa, Norteamérica, incluso América Latina. Otra de estas arterias y venas va en forma de buques mercantes por el estrecho de Malaca hacia Japón, Corea del Sur, Taiwán y los países periféricos de Eurasia en esta zona de acá, en el sudeste asiático. China y la Unión Soviética son países continentales que se autoabastecen de petróleo, así que no tienen una dependencia tan directa como el mundo occidental. De ahí que es el mundo occidental el que reacciona en forma tan vehemente cuando Irak trata de tomarse Kuwait y con eso generar una riqueza que después le permitiría tomarse el resto de los países del Golfo. Es el mundo occidental el que actúa para impedir que un hombre como Saddam Hussein logre controlar en forma tan estratégica un elemento del cual la vivencia del mundo occidental y del mundo periférico del sudeste asiático depende para su vida.